Elías Navarro jamás fue un hombre común. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de lo desconocido. Desde joven se sintió atraído por los mapas antiguos, las lenguas olvidadas y las ruinas cubiertas de tierra y tiempo. A los 35 años, su nombre ya circulaba en círculos arqueológicos como el de un hombre que encontraba lo que otros ni siquiera se atrevían a buscar. Pero lo que aún no había encontrado era la pieza que completara su obsesión, el corazón de la selva. Todo comenzó con una carta sin remitente, recibida mientras descansaba en Lima tras una expedición agotadora. La carta contenía un trozo de pergamino con símbolos incas, un fragmento de mapa desconocido, y una frase escrita en quechua antiguo: el corazón de la selva late aún. Pero no todos están listos para escucharlo. La tinta parecía fresca, pero el papel tenía siglos de edad. En una esquina, dibujado con trazo firme, había un símbolo que lo dejó helado: una esmeralda en forma de corazón, idéntica a la descrita en textos que había leído durante su doctorado, en referencia a un artefacto mitológico con supuestos poderes de sabiduría ancestral. Intrigado más allá de lo razonable, Elías decidió seguir la pista. Reunió su equipo, reduciendo el peso a lo esencial: brújulas analógicas, machete, raciones secas, una libreta y un viejo diario que había pertenecido a su mentor, el profesor Barrenechea, quien había desaparecido hacía 20 años en la misma zona del Amazonas. Con la ayuda de un guía local llamado Tiago, un hombre parco pero conocedor de los ríos y las rutas que no aparecían en los mapas, se adentraron en la selva. Los primeros días fueron soportables, incluso bellos. El sol atravesaba las hojas como vitrales verdes, los monos gritaban en lo alto de los árboles, y las noches estaban cargadas de un silencio vibrante, lleno de vida. Pero pronto, la selva cambió de humor. La humedad se volvió asfixiante, las serpientes más atrevidas, y las lluvias torrenciales los dejaron empapados durante días. Tiago comenzó a hablar de los guardianes del verde, entidades que protegían lo sagrado, espíritus que vivían entre los árboles. Elías pensó que eran supersticiones, hasta que vio los ojos. Una noche, mientras tomaba notas, algo lo observaba desde la oscuridad. No era un animal. Sentía la inteligencia en esa mirada fija entre los arbustos. Eran ojos redondos, grandes, con un brillo extraño, como si reflejaran no la luz, sino la vida misma. No dijo nada, pero esa noche no durmió. Al 26º día, hallaron lo imposible. Detrás de una cascada oculta por décadas, se alzaba un templo cubierto de raíces y musgo, sus piedras negras decoradas con símbolos que parecían ondular con el calor del aire. La entrada estaba custodiada por 2 estatuas con formas humanoides, mitad hombre, mitad árbol. Tiago se negó a seguir. Aquí no entra nadie sin pagar con su alma, dijo, y se quedó fuera, encendiendo una fogata como protección. Elías cruzó el umbral. El templo parecía respirar. Dentro, un laberinto de pasillos se extendía como si la propia selva hubiera crecido en piedra. Las paredes narraban una historia en imágenes, una civilización que hablaba con las plantas, que curaba con cantos y que había encerrado un poder ancestral para protegerlo de los hombres. Avanzó con cautela, esquivando trampas antiguas que aún funcionaban, hasta llegar a una sala circular iluminada por una luz verde que no venía de ninguna fuente visible. En el centro, reposando sobre un pedestal de piedra, estaba la gema, una esmeralda enorme en forma de corazón, latiendo con una luz pulsante. Cuando Elías la tomó entre sus manos, el tiempo pareció detenerse. Todo se silenció. El aire se volvió denso, y de las sombras surgió una figura. Tenía el cuerpo hecho de raíces, hojas y corteza, pero sus ojos eran ríos en movimiento. El guardián. Sin hablar, comunicó su mensaje directamente a su mente: muchos han venido. Todos deseaban poder. Ninguno regresó. Tú has llegado con preguntas, no ambición. Por eso te ofrezco elegir. Elías vio entonces una serie de visiones: ciudades en llamas, selvas arrasadas, animales huyendo entre humo y máquinas. Pero también vio otra posibilidad: humanos y naturaleza coexistiendo, aprendiendo unos de otros, protegiéndose. Entendió lo que la gema era realmente: un vínculo con el espíritu de la selva. Una fuente de conocimiento, sí, pero solo si se respetaba. Elías dejó la gema donde estaba. Tomó notas detalladas, dibujos, registros. Al dar el primer paso fuera de la cámara, el templo comenzó a cerrarse detrás de él, como si nunca hubiese estado allí. Tiago lo esperaba en silencio. No preguntó nada, pero cuando vio los ojos de Elías, comprendió que algo había cambiado.
Semanas después, ya en Lima, Elías publicó un libro que no revelaba ubicaciones, ni mapas, ni rutas. Solo historias. El corazón de la selva no se convirtió en un bestseller, pero llegó a las manos correctas, investigadores, conservacionistas, sabios. Elías no volvió a buscar reliquias. Se quedó en la Amazonía ayudando a comunidades locales, enseñando a respetar el equilibrio, cuidando la selva como si aún pudiera escuchar los latidos de aquel corazón verde. Y cada tanto en sus sueños, los ojos del guardián volvían a mirarlo. No con advertencia, sino con la esperanza de que aún quedaban humanos dignos de escuchar el latido de la tierra.